Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos respondiendo a una consulta que muchos jugadores se realizan. Es que si el progreso en Age of Empires Mobile se va a estar reiniciando, hay algunas teorías al respecto, según tengo entendido o es lo que me han hecho llegar. Y bueno, prácticamente hay alguna respuesta, pero igual estaremos haciendo las consultas correspondientes a los desarrolladores a ver si nos responden de forma definitiva a esto. Hace un tiempito atrás en el Discord oficial ya teníamos respuesta a este aspecto de si se reiniciaba o no la cuenta de los jugadores en Age of Empires Mobile y nos habían dicho que no. Bien, pero ahora no sé por qué de nuevo han sacado esto. Bien, prácticamente aquí en el servidor beta ya estamos en el descanso del soberano, prácticamente ya terminó la temporada. Bien, y no tenemos nada que hacer. Bien, ya se ha abierto los últimos pasos de nivel o pasos de la montaña o como le quieran decir. Bien, y prácticamente hay alianzas que estarían dominando en esta zona. Bien, en la zona central, que se lo he mostrado varias veces y que se comparten o cada cierto tiempo se transfieren. Bien, lo que es la ciudad imperial para tener el reinado. Bien, se estarán preparando para futuros KVK. Acá tenemos que está la alianza CAT, pero también está la alianza WAR y hay otras alianzas más que son las que se reparten el poder. Bien, se van, no sé, creo que es una vez a la semana, se van rotando la ciudad imperial a medida que se va abriendo. La captura de la alianza WAR, luego la captura de la alianza CAT y no sé si habrá otra, creo que ahora son estas dos. Sí, ahora las que dominan el servidor son estas dos alianzas, que al ser un servidor beta y luego que ha bajado un poco, bastante en realidad han bajado los jugadores, han fusionado varias alianzas y se han quedado prácticamente estas dos como principales. Hay alguna alianza más en la vuelta allí activa, haciendo algún contenido, jugando y todo eso, y probando el juego tranquilamente. Pero en realidad las dos alianzas principales son War y Cat, que prácticamente se van rotando a la ciudad imperial. Y si el servidor está en paz, no hay mucho más. O sea, hacer eventos y esas cosas así. Pero no habría muchísima cosa más por hacer. Bien. Si vamos a lo que sería la clasificación, por ejemplo. Tenemos que el poder de las alianzas. Tenés a Cat primero con este poder. Estaba segunda Warlords. Y bueno, luego tenés otras más allí abajo que nada que ver. O sea, te das cuenta que seguramente tiene mucho menos actividad del resto de alianzas. Y son jugadores que quieren estar más tranquilo y jugar prácticamente tranquilamente acá. Bien. Pero las dos alianzas que están activas a full y que siguen creciendo son estas dos. Y son las que se están moviendo. Muchos consultan esto, si se va a reiniciar el contenido, seguramente es basado en juegos como creo que es El Señor de los Anillos y Call of Dragons, que sus KVK que están planificados prácticamente tienen el tema de reinicio de una parte del contenido o del progreso de los jugadores, sobre todo lo que es el nivel de los héroes, pasaría de nivel, en este caso pasaría, o sea, muchas preguntas si pasaría de nivel 120, si lo tienen unos 103 a 0 y tengo que empezar de vuelta. O si se va a reiniciar bastantes cosas de nuestro progreso. Los desarrolladores nos dejaron en su momento claro que no, pero preguntaremos de vuelta. Y les quiero mostrar, por ejemplo, lo que tenemos hasta ahora en el Discord oficial en lo que son preguntas frecuentes. Bien. Aquí prácticamente podemos apreciar que estarían diciendo, a ver si no, era al revés. No me deja ver. No me deja mostrarle más grande. Bueno, es lo que hay. Prácticamente estaría diciendo, creo que se ve ahí en pantalla. En esta parte de aquí abajo, prácticamente en preguntas frecuentes, que es en el Discord oficial. Bien, aquí lo pueden ver, Age of Empires Mobile. Bien, el Discord oficial, preguntas frecuentes. Si están en PC, tiene la opción de traducción automática, o sea, lo pueden traducir.
Y prácticamente son varias preguntas que les hacen. Bien, o sea, el tema de la versión de PC y todo eso, que no se puede jugar en PC, pero sí puedes utilizar emuladores, como es el caso de Thunder, Nox, BlueStack, y yo uso SLD Player, que es el que me corre mejor. Bien, ¿cuál es la relación? Ya lo habíamos visto. Prácticamente hablamos de algunas diferencias detalladas entre los dos juegos en comparación con la versión china de Age of Empires Mobile. No reiniciará el progreso de los jugadores. Bien, en comparación con la versión de China, Age of Empires Mobile no reiniciará, me parece que es clara la respuesta, el progreso de los jugadores después de cada temporada, por lo que los jugadores pueden experimentar la acumulación y el crecimiento de su propio desarrollo. En cuanto al desarrollo, Return to Empire fue desarrollado por Timmy Studio Group, autorizado por World Age. En cuanto a Mobile, desarrollado en conjunto por Timmy y World Age. Bien, en la otra supuestamente Timmy lo hizo. Creo que lo mismo, o sea, el que toma las decisiones es Timmy. World Age dice sí o no en algunas cosas, pero para mí el que tiene la última palabra es Timmy. Acá te quieren vender otra cosa, pero no están así. Pero acá tenemos que lo importante es eso. Bien, tenemos que ver esta parte. Bien, lo que nos importa es esto. En comparación con la versión china, Age of Empires Mobile no reiniciará el progreso de los jugadores después de cada temporada. Bien, así que sáquenselo, como diríamos acá, con peine fino. No se reinicia el progreso. No se reinicia el progreso. Porque no sé si es que están diciendo eso. No sé si son rumores o qué. Pero basta con leer preguntas frecuentes que están en el Discord oficial de Age of Empires Mobile. Bien, y luego más abajo, bueno, tenemos después del lanzamiento global cómo manejarán los servidores Real 1 y Kingdom 1 y 10. Bien, esto se supone que son los betas. Para la prueba beta. Todos los datos de juego de los gobernadores que participaron en la prueba beta se conservarán por completo y los servidores seguirán actualizándose. Los gobernadores pueden seguir disfrutando del juego en sus reinos. Bien. Todos los servidores durante la prueba beta se convertirán en servidores avanzados y los gobernadores posteriores tendrán la oportunidad de experimentar nuevas características y jugabilidad por adelantado. Además, la función de juego entre servidores, y acá nos confirman otra cosa muy importante, bien, y transferencia de servidores ya está planificado y se lanzará en el futuro. Estén atentos. Están planificando y están trabajando en los KVK en el futuro. Bien, eso también lo tienen que tener en cuenta. Si los gobernadores deciden invitar amigos a jugar juntos en su servidor actual, sus amigos pueden crear nuevos personajes en los servidores de prueba beta a través de configuración e información personal una vez que se unan al juego. Hay que ver eso bien cómo es, pero sería eso. Vamos a intentar, a ver si podemos. Pero bueno, sáquense en ese tema de que se va a reiniciar el progreso y todas esas cosas que están diciendo, por no decir otro tema. Acá le diríamos bolazo. Esos bolazos que están diciendo por ahí. De que se va a reiniciar el progreso, vamos a perder contenido, todo eso. Bueno, los desarrolladores te están diciendo en preguntas frecuentes que no es así. Bien, cuando les tengo que dar palo y criticar ciertas cosas lo hago. Y en este caso, bueno, tengo que darles el punto de que no me van a reiniciar el contenido, por suerte. Y que voy a poder seguir disfrutando de todo mi contenido. No tengo que subir los héroes de nuevo. Lo que sí yo me imagino, ahí dice el contenido de los gobernadores, ¿no? Yo lo que puedo ver y lo que me imagino como KVK, que es lo que voy a mostrar ahora, vamos a volver al juego. Lo que yo imagino como KVK es lo siguiente. Que el mapa, o sea, nuestro mapa, si puedo hacer zoom, porque esto anda medio... Ahí va, esto es lo que quería hacer. Bien. Yo lo que imagino es que este mapa, así como lo ven, en cada temporada puede cambiar o no. Bien, pueden poner mapas nuevos, que creo que lo dije en algún video mucho más viejo. Y en una de las temporadas de la versión china se vio, por ejemplo, mapa inundado,
y teníamos batallas navales. Lo que pueden hacer es este mismo mapa, modificarlo seguramente. Nos van a emparejar con otros jugadores de otros servidores y vamos a poder jugar. Eso al estilo como hace Kalos Dragon. Kalos Dragon, por ejemplo, tenés mapas nuevos, como teníamos en su momento era Tamaris, luego Veleron, y creo que ahora hay un mapa nuevo también, otro más que han agregado. Bien, con sus historias. Y allí agarramos, podemos ir y nos van en un mapa a este estilo con algunas modificaciones, nos vamos uniendo y prácticamente vamos participando de lo que sería un KVK y seguimos participando por capturar, en ese caso en lo que es Kalos Dragons, es un dragón. Acá va a ser la ciudad imperial. Vamos a tener que capturarlo y bueno, ahí la alianza que llega al centro, que capture la ciudad imperial, la más fuerte y todo eso, con las guerras correspondientes y acuerdos que muchas veces se dan en los distintos servidores y KVK, las guerras y todo ese contenido, bueno, el campeón recibirá una gran cantidad de recompensas. Bien, eso algo a tener en cuenta. Seguramente sea un mapa así, no vamos a tener que ir a un mapa nuevo, quiero pensar yo, o sea, vamos a tener un sistema de migración también que se supone que nos permite, nos va a permitir jugar en alianzas, o sea, irnos a otros servidores, por ejemplo. No sé, yo qué sé, estoy en el 42 y quiero irme al 100 porque están los hispanos ahí. Bueno, se supone que en algún momento se va a estar abriendo el sistema de migración, que seguramente va a tener algunas limitaciones porque no van a permitir, o sea, por ejemplo, yo que sé, el servidor más fuerte, más poderoso, si es el 100, ahí se va a ir todo el mundo. O sea, ahí van a abandonar el resto. Entonces, o sea, van a seguramente poner ciertos límites. Se supone que también están pensando cómo van a hacer para el emparejamiento de los KVK. Ojo que puede ser al estilo Rise of Kingdom, ¿no? Pero por lo que le veo yo, va a ser más al estilo Kalos Dragons, con el mapa donde se va a reiniciar, sí, el terreno de la alianza. Bien. Se va a estar reiniciando en lo que es el territorio de la alianza y vamos a tener que construir de nuevo. Eso es lo que yo me veo venir. O sea, lo que es el contenido de los jugadores no se reinicia, lo que se reinicia es el contenido de la alianza. ¿Bien? O sea, todo lo que es los edificios de alianza y esas cosas, sí se van a estar reiniciando. Para eso sí se pueden preparar. Es la parte que yo le veo, en mi opinión va a ser esa. Y bueno, esperemos que cumplan y que no se reinicie como dijeron, como está ahí en el Discord, ¿no? Y acá vemos cuando termina la temporada en clasificaciones. Tenemos las 3 primeras alianzas, ¿no? Tenemos a Warcat y S. Y luego el resto de alianzas que han ido clasificando. Y acá las recompensas. Bien, en este caso para la alianza semanalmente que está en el top 1. Les van a regalar 4000 monedas imperiales. Todos estos aceleradores, TP. Bien, varios recursos. Y lo mismo ahí vas clasificando. Se liquida todos los lunes a las 00 UTC. Aparentemente para el servidor nuevo, para nuestro servidor, debería ser igual. Temporada. Ahí en la temporada te estarían dando, bien, si estás en el top 1, marco del rey de hierro de 30 días. Tendrían que ser... ay, odio esto. Tendrían que ser permanentes los marcos. Que los puedas usar siempre. O sea, es una recompensa por ganar la temporada. Tendría que ser o una skin o algo. Pero no sé por qué te ponen estas cosas. Bueno, 20.000 monedas imperiales. Bien. Se usa para obtener monedas imperiales. Hay que ver estos aceleradores. No especifica si estas 20.000 monedas imperiales son para todos los jugadores de la alianza o si es para el líder solo. Pero imagino que debe ser para todos los jugadores de la alianza que logran estar en ese top. Y prácticamente premian al top 20. Bien, el número 20 son 1000 monedas. Se envía por correo después del asentamientos a las 0001 del 2 del 12 del 24. Bien. Supuestamente el 2 del 12 del 2024. Imagino yo que se reinician. Lo que quieren hacer es eso, que todos los servidores lleguen para reiniciar
las temporadas y que todos iniciemos igual. Por ejemplo, vamos a tener puntos. Ocupa ciudad del evento de choques de ciudades. Gana en el evento de choques de ciudad imperial. Ocupa la ciudad. Una ciudad de un monumento. Los puntos se determinan. Bien, a diario. Todo esto vas a ir sumando. Acá te va diciendo más o menos. De nivel 1 te da un punto, de 2. La de nivel 8 te da 6. Bien, acá tienen todo más o menos. Acá para qué. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7, nivel 8. Bien. Hay que tenerlo ahí en cuenta. Acá me imagino que va a venir, por ejemplo, duelo de ciudad imperial. Bien, ahí se abre y bueno, se supone que una quiere atacar a la otra y todo eso y se lo arrebata. Bien, vamos a ir a un servidor común. Ese es el beta, ¿no? Vamos a ir al servidor común a ver cuándo se reiniciaría. Capaz que esto, el 2, quieren que todos los servidores se reinicien, o los que estamos actualmente, los más viejos, se reinicien más o menos al mismo tiempo. Y bueno, y ahí empezar con los KVK en el futuro. Habrá que ver qué es lo que planean hacer. Bien, vamos a ir al mini monumento que tengo con los japoneses. Si me equivoco es este. Listo. Y acá el día 7 del 12. 7 del 12. Habría que ver esa parte. Bien, va Eternal Empire, Holy Empire, AM, Atomic Empire va acá. Bueno, luego los otros, el Victo, así. Tuvimos la guerra hace unos días atrás. Y acá... Bueno, no especifica. Formación de gobernanza, Godzilla. Pero no tenemos mucha más información hasta ahora. Seguramente hay servidores que ya se está por terminar. Descenso del soberano. Acá tenemos que finaliza el día 7 del 12. Bien, aquí prácticamente ya tomaríamos la ciudad imperial. O sea, acá ya tendríamos que tomar la ciudad imperial y se determinaría el rey del servidor. En la parte de honor, esto no tiene mucho sentido. Pero bueno, bien. Y tal, no hay mucho más que decir. Ya tienen la respuesta acá de cómo es. De si se reinicia el progreso y todo eso. Así que bueno. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Que tengan un muy pero muy buen juego. Este fue otro video de Decadramers.